Saludos amigos, buenas noches. Una vez más llegamos hasta sus hogares en ocasión de presentarles su programa El Pueblo Cuestiona. Hoy justamente hemos querido recordar a don Alberto Amengual usando el bumper que por casi 54 años fue su identificación en el programa Sea Usted el Jurado. De manera que esto es parte de lo que queremos hacer para que no muera el gran legado de don Alberto Amengual. Vamos a cumplir con nuestros compromisos comerciales para luego volver con nuestro invitado especial, que lo es el licenciado, el ingeniero, el doctor, el amigo, don Ramón Alburquerque. Pausamos. Bien amigos, iniciamos El Pueblo Cuestiona formalmente con la honradora presencia de don Ramón Alburquerque, una figura que todo el mundo conoce y que un % muy elevado de la población lo quiere, lo respeta y lo admira por muchísimas razones, sobre todo por su don de gente y por su extraordinaria capacidad para poder analizar cualquier tema que se le pueda presentar a él. Pero nosotros queremos, en el inicio de este programa, preguntarle a don Ramón Alburquerque, como un hombre de Estado, senador de la República, ha ocupado muchos cargos, a su entender, don Ramón, ¿cuáles serían las 10 primeras medidas que debía tomar el próximo presidente de la República, don Abinader? Muchas gracias, Ercilio. Siempre encomio, aplaudo tus producciones, porque tienen el afán de que tu pueblo que te sigue se mantenga bien informado, actualizado y conectado con los grandes acontecimientos del mundo. Este 16 de agosto se juramentará el PRM, teniendo como cabeza en el gobierno al licenciado Luis Abinader Corona. Este triunfo pasará al lo que se conoce como The World Record Guinness, el libro Guinness. ¿Por qué? Porque es el primer partido, creo yo, en América Latina, que ha llegado al poder en tan solo 6 años de haber sido creado. En realidad, este partido se concretó en el 2015 y fuimos nosotros que propusimos. Fui a ver a mi gran amigo hoy finado, que Dios lo tenga en el mejor lugar, Hugo Tolentino Dip, y le dije, o usted anuncia o anuncio yo que es necesario crear un nuevo partido y abandonar esta vieja entelequia que es el PRD, glorioso en su tiempo, y hizo grandes aportes, la escuela de la democracia en República Dominicana, pero afectado, intervenido por la mano poderosa del Estado al negociar con quien era presidente y que hasta hoy lo ha llevado a la tumba, el canciller de la República, Miguel Vargas Maldonado. Me dice Hugo, dilo tú, que tú eres mucho más joven, porque tú sabes que yo no tengo mucho tiempo. Eso fue en la intimidad. Y nosotros hicimos el lanzamiento de la idea de crear un nuevo partido, una nueva organización política que sustituyera aquellas rebatiñas del PRD, aquellas labor de zapa de unos compañeros contra otros, y que lo mejor de ese partido, como le llamaba Peña Gómez, el gran líder José Francisco Peña Gómez, pasáramos a formar una nueva organización, no por capricho, sino porque al gobierno, el PLD, en el 2004, llegara al poder Leonel Fernández, muerto Juan Bosch, muerto Peña, muerto Balaguer, derrotado Hipólito Mejía, que era el que tenía el liderazgo del PRD en ese momento, dijeron, se abre un escenario para nosotros gobernar 44 años, y entonces solo nos falta
cooptar la dirección del PRD. A esta gente le gustan los contratos, los compraremos. Del PRCC lo mismo, a las izquierdas le damos empleitos, nos entendemos con parte de las iglesias y del empresariado, y entonces ahí tenemos un escenario de 44 años de gobierno, y no era para menos. Eso lo pensó claro, el PLD. No, lo dijo el PL, lo dijo Leonel 1000 veces. Tenemos por delante 44 años de oportunidades de gobierno. Y bueno, Leonel y Danilo, porque estaban juntos y pensaban y actuaban mancomunadamente. Bueno, lo pusieron en práctica y así se le dio. Entonces ya en esa pugna que teníamos a lo interno del PRD, acudimos jurídicamente ante el Tribunal Superior Electoral, ante la misma Junta, y todas eran decisiones, sentencias, resoluciones contra nuestros alegatos, teniendo la razón jurídica. 36 sentencias habían, entonces lanzamos la creación de un nuevo partido. Al principio, los propios dirigentes, los propios compañeros, los propios que hoy estamos ahí en el PRM, muchos de los que estábamos en el PRD, por supuesto, se encontraron que esas declaraciones nuestras eran demasiado osadas, atrevidas, fuera de tiempo, anacrónicas, y luego el doctor Hugo ratificó nuestro propósito y allí fue que empezó a pensarse en un nuevo partido. Entrará The World Record Guinness porque no muchos partidos en el mundo y menos en América Latina, donde el partidismo político, a pesar de muchas expresiones de que se debilita, sigue siendo muy fuerte, han llegado al poder en solo 6 años y ahora se cumple con el PRM. Las primeras medidas que tomará fueron publicadas, las 100 primeras medidas del partido y del gobierno a partir del 16 de agosto, pero entre ellas están la reforma del Estado, como se está anunciando. ¿Qué significa esto? Eliminación de entidades que ya perdieron su razón de ser, que duplican, que burocratizan, que recargan la nómina pública, el nombramiento o designación de un fiscal en consenso con la sociedad para que no se vea al nuevo gobierno como que está persiguiendo a nadie. Un procurador fiscal o fiscal, como se le llama casi en todo el mundo, para que se inicie así el fin de la impunidad y el inicio de una justicia independiente, como es uno de los principios básicos de la Constitución y del Estado Dominicano, la división de poderes, el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, que son los 3 poderes de Montesquieu, pero que sabemos que hay varios poderes más. Esos son los 3 poderes básicos, pero existe el poder electoral, porque ¿qué es un poder? Poder es una función del Estado que se cumple teniendo los órganos que la ejecutan el origen de su propia autoridad en elección, ya sea por voto directo o por voto secundario. También es que sus decisiones sean de acatamiento obligatorio por toda la población. Entonces, en ese sentido, la Junta Central Electoral, existe el poder electoral en el país, la elige el Senado de la República y sus decisiones nos involucran a todos, todos tenemos que cumplirlas. Ese es el poder electoral, el poder financiero monetario. El dinero que usted tiene encima, el que tengo yo, el que usa el pueblo, lo emite una junta monetaria que también tiene una cierta forma de elegirla y cuyas decisiones son de acatamiento obligatorio por toda la sociedad. Ahí está el poder monetario financiero. Entonces está también el poder controlador o supervisor, como es la Cámara de Cuentas, que es electa de ternas que le envía la Cámara de Diputados por el Senado de la República, y todas sus auditorías son de manera que hay. Entonces está el poder municipal, que no en sí no es un poder, porque
aunque todas sus decisiones son de acatamiento obligatorio de los alcaldes y las salas capitulares por la población, pero bien se sabe que solo tienen fuerza de ley dentro de su jurisdicción y que está fragmentado, y como no es un poder nacional, por eso aunque Duarte lo incluyó como el cuarto poder del Estado, pero es así. Son varias las medidas que tomará el presidente, la lucha contra la corrupción, ese cuidado especial que está exhibiendo al designar personas con muchos análisis, mucho cuidado, de buena imagen. Luego tendrá que someter un presupuesto complementario para, dentro de la desarticulación presupuestaria que ha llevado la pandemia, la cesación o la reducción drástica de los ingresos, y entonces será una situación que el presidente deberá tomar un conjunto de medidas especiales ad hoc y de urgencia y de emergencia para poder enfrentar lo que será el inicio de la recuperación, si es que la pandemia cede y nos va permitiendo volver al régimen de vida anterior. Desde luego, parece ser por ahora que hasta que no lleguen las vacunas, todo seguirá siendo extraordinario. Le vamos a hacer una pregunta, la dejamos en el aire para cumplir con nuestros compromisos comerciales. ¿Cuál será el destino de esa gran cantidad de empleados públicos perteneciente al Partido de la Liberación Dominicana? Después de la pausa. Don Ramón, el Estado dominicano, pues, en estos momentos está compuesto, me refiero a nivel de empleomanía, por miembros del Partido de la Liberación Dominicana, casi en su totalidad. Hay una gran preocupación dentro de los círculos bajos de la empleomanía. Los altos saben que se van. ¿Cuál sería la solución en este caso? Mire, sobre la empleomanía pública hay una gran confusión y grave malas interpretaciones. No es cierto que los empleados sean del partido que está en el poder. Eso no es cierto. Lo pueden ser si el partido tiene tan amplia popularidad. Yo le voy a demostrar a usted que antes de llegar al poder el PRM tenía más empleados públicos que el PLD. ¿Por qué? La mayor masa, primero, los empleados públicos en República Dominicana andan por los 780,000, pero 90,000 son de los ayuntamientos y eso se resolvió el 15 de marzo y solo quedan 690. Pero la masa más grande de empleados públicos son los maestros. Y hace años que el PLD no gana la ADP. El PLD no gana la ADP porque los maestros masivamente son del PRM. Entonces, esos empleados públicos, en un 70% tal vez, nunca han sido PLDistas, pero tampoco se cancelan. Entonces, ahí, y aquí hay como 170,000 maestros ya, y técnicos, en los cuales no hay casi nunca cancelación, porque ningún gobierno lo ha hecho, nunca en el país. Entonces, réstele a esos 690,000, por lo menos 200,000. ¿Cuánto quedan? 490. Entonces, guardias y policías nunca han sido cancelados porque cambia un gobierno. Y deben ser entre guardias y policías. Pero en encuestas que nosotros hacíamos, por lo menos entre familiares y militares, el PRM tenía el 60% de simpatía. No me diga. Claro, claro. Es más, yo le voy a decir una cosa. Hasta en la tarjeta de solidaridad, en las encuestas que hacíamos, el PLD solo tenía 33% y nosotros teníamos 28%. Wow. Es que la gente tiene un mal concepto. El gobierno que viene en turno al poder casi no puede movilizar los empleados. ¿Por qué? Pues yo le voy a hacer un análisis. Ya les dije que hay cerca de 100,000 guardias y policías. Pero si hay cerca de 200,000 maestros y personal técnico, estamos en 300,000.
Pero ¿y los médicos y las enfermeras? ¿Usted ha oído que algún día lo han cancelado? Es verdad. Y personal técnico, y son casi de 70, 80 mil, casi 100 mil. Claro. Ya ahí andamos por 400 mil. Pero también, una vez, un miembro de nuestro partido, del viejo PRD, muy fanático y muy sectario, llegó a las aduanas y canceló casi a todo el mundo. Pues después no podía ver al presidente de la República, porque se le cayeron los ingresos, porque no recauda el que quiere, no sino el que sabe. Y el que puede. Y el que sabe más bien. Claro. Entonces, es un personal, en el Estado hay un personal especializado. Casi intocable. Casi intocable, porque es más, usted va ahora mismo a impuestos internos y muchísima gente tiene 13, 14, 20, 21, 22 años y 30 años. Es más, y son técnicos. Déjeme decirle, usted va al Senado de la República y la mayor parte de los cargos fueron la gente que yo designé cuando fui presidente. No me digas. Y que están ahí, casi todo. ¿Por qué? Porque yo tuve el cuidado de designar gente capacitada, honrada, cumplidora, y es lo que más vale para uno que llegue de nuevo a una posición. Concluyendo, también hay personas que están acogidas al estatuto del funcionario público, claro. Entonces que no pueden ser. Entonces, hay una ley. Mire, lo que son botellas, gente que cobra sin trabajar, cuadros del partido, del PLD, que solo cobraban, pero que eran los que manejaban las nóminas, nominillas y todo el aparataje del partido, que no sé cuántos son con exactitud entre todos, pero digamos que pueden ser 100, 125 mil, esos serán los susceptibles de cancelación. Y claro, todos los cargos que haya en el Estado deben ser ocupados por quienes lucharon para ese cambio de gobierno, pero con el debido respeto, porque no es un ciclón batatero de ignorantes y de abusadores los que han llegado, porque entonces estaríamos dando las mismas connotaciones de arbitrariedad y de abusos que los que estaban. Entonces yo creo que aquí, con la mesura, el buen estilo, la elegancia y el respeto y el acatamiento a la ley del presidente y la gente que va seleccionando, ese no va a ser uno de los problemas traumáticos del país. El tema está cómo recuperar la economía. Ese 1.900.000 dominicanos que no tienen empleo, que perdieron sus empleos. Yo recuerdo aquella marcha verde y otros movimientos más que se hicieron en el país contra la corrupción y contra la impunidad. Realmente su opinión al respecto, ¿habrá un régimen de consecuencia para las personas que actuaron indebidamente? Pero no que yo lo diga como un deseo mío, no, es mi deseo, es obvio. Es que hay del país si eso no lo hubiera, porque entonces no hubo triunfo. Habría triunfado el borrón y cuenta nueva, y eso es lo que queremos. Entonces, antes que un propósito de las autoridades, las nuevas autoridades, lo que debe haber siempre es una encuesta y una pregunta al pueblo dominicano. ¿Quieren borrón y cuenta nueva? Le apuesto que dirán que no. Entonces, tiene que haber consecuencias, pero que no se vea que es una retaliación, que es una persecución. Claro, al que ha delinquido hay que perseguirlo. Claro que sí, que al que ha robado hay que perseguirlo, acusarlo y demostrarle en los tribunales que robó, que amañó los contratos, que amañó o aceptó soborno, como se empezó a hacer con Odebrecht, pero que aquí no se ha concluido, mientras en otros países hasta presidentes han ido presos. Pero habrá un procurador con los pantalones o con la falda capaz de... Claro, claro, porque es del pueblo dominicano que han salido sus héroes. ¿Y por qué no puede haber un héroe más? No, yo entiendo. O una heroína. O una heroína, porque así como casi todo el mundo creía que Donald Reed Cabral
y el triunvirato tenía el país en sus bolsillos y de repente surgió una revolución de abril en la que usted estuvo presente, un Peña Gómez que llamó al pueblo, un Camaño que luego se puso al frente de un Rafael Tomás Fernández Domínguez, que no pudo venir, pero que luego se agrega y viene y se inmola en su intento de asaltar el palacio junto a Ilio Capocci y a Román y muchos otros, y Alfred Viau. Uno de los poemas más lindos de Juan José Ayuso es a Jacques Viau Renaud, el haitiano que murió el 15 de junio. Claro, entonces Juan José Ayuso le decía: inclusa Jacques, entre los helicópteros por el cielo invadido, abriendo un surco claro para que el sueño quepa. Oh. Entre el cielo invadido por helicópteros intrusos, va cruzando Jacques como una flecha o un rayo hacia la eternidad. Poemas inmensamente lindos. Usted ha tocado un punto que a mí me quiero intervenir brevemente, con el permiso suyo, y es que sobre la Revolución de Abril de 1965, donde yo tuve la honra de participar desde el mismo 25 de abril. No, y de hacer muchas cosas, porque Peña me contó a mí cómo usted le salvó la vida y muchas cosas más, que yo sé que a usted no le gusta decir. Yo nunca he dicho eso por su extrema humildad. Muy mía, muy mía. Alguien dijo que la Revolución de Abril fue un desorden, y realmente yo quiero a esa persona, yo no oí el comentario, a esa persona decirle que no fue un desorden. La Revolución de Abril fue el acto patriótico más importante después de la restauración de la República y la independencia nacional, donde murieron no sé cuántos miles de dominicanos y de extranjeros también. Yo me siento honrado de haber participado, muy modestamente desde el micrófono. Por eso Camaño dijo, días antes de partir hacia Londres, que la emisora constitucionalista, donde yo laboré durante 4 meses, había sido el arma y el alma de la revolución. Entonces, que no me diga nadie, no importa el rango que tenga o que haya tenido en gobierno pasado, de que eso fue un desorden. Le dije que es el tercer acontecimiento histórico de trascendencia de República Dominicana. Primero el 27 de febrero, después la restauración de la República y por último el 24 de abril de 1965. Protesto enérgicamente en nombre de los ya fallecidos de que eso no fue un desorden, fue un gesto patriótico salvando la dignidad nacional que fue mancillada por botas intrusas extranjeras. Pausamos, amigos. Continuamos, amigos, con El Pueblo Cuestiona. Hoy justamente con don Ramón Alburquerque, una persona que la mayoría del pueblo dominicano lo quiere, lo respeta y lo admira, sobre todo por su capacidad de análisis de cualquier tema que se le presente a don Ramón Alburquerque. Y nosotros nos decimos, y lo digo y que no se me pongan guapitos los otros entrevistados, que es el dominicano que más me gusta entrevistar por todas sus condiciones, sobre todo cómo él hace sus análisis, que yo creo que nadie lo puede refutar. Don Ramón, en el caso específico de las empresas del Estado, aquellas instituciones que fueron capitalizadas, capitalizadas, ¿qué se va a hacer con eso? Bueno, muchas de esas empresas, ya prácticamente ahora el CEA se ha anunciado que va a pasar a bienes nacionales, porque de él quedan apenas las inmobiliarias. Entonces, de las otras empresas, las empresas que Trujillo creó fueron de varios órdenes. Primero estaban las empresas industriales y comerciales, que eran 35. Había empresas marítimas, empresas de aeronavegación comercial, habían cementeras, habían fábricas de clavo, fábricas de zinc, de planchas fábrica de zinc, fábrica de armas, de armas, de procesamiento de trigo para producción de aceite y de todo esto. Esas empresas fueron todas capitalizadas mediante la ley de capitalización
contra la que nosotros votamos. Votamos en contra porque el Congreso estaba dominado por el PLD y el Partido Reformista principalmente, y el presidente del Senado era Amable Ariztí Castro, y esa ley se aprobó el 29 de abril de 1997, y entonces incluyeron que el acto de venta o de capitalización al sector privado no iría al Congreso para su análisis y ratificación, sino que lo haría el presidente de la República solo mediante un decreto. Y nosotros votamos en contra de eso, pero se realizó antes de nosotros llegar a la presidencia del Senado, que llegamos el 16 de agosto de 1998. Las otras empresas era la Corporación Dominicana de Electricidad, que hoy fue transformada mediante la ley 125-01 y que tiene la conformación de la CDE como holding, la ETED, la empresa de transmisión eléctrica, la EGI, empresa de generación hidroeléctrica, y las 3 EDES, que son las que comercializan la electricidad, una en el norte, EDENorte, una en el sur, EDESur, y otra en el este. Y está también la UER, que es la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana, para los pequeños proyectos de los grupos sociales menesterosos o de menos fortuna. Cada una de estas empresas recibirá un tratamiento. La CDE ya se ha anunciado de que sería disuelta porque era un ente de transición, para consolidar el Ministerio de Energía y Mina. El ministerio que tendrá que tomar todas las facultades que la ley pone bajo su mando. La tercera empresa eran los ingenios azucareros, el Consejo Estatal el Emporio del Azúcar, claro, que misteriosamente el presidente Leonel Fernández hizo desaparecer, y nosotros decíamos que eso era un crimen, porque si un tirano creó esas empresas, ¿cómo es que un demócrata, en vez de rehabilitarla y recuperarla, las destina a ser descuartizada? Como eran casi 4.7 millones de tareas los que conformaban los 12 ingenios, que al ajusticiamiento de Trujillo eran 12 ingenios. El país tenía 16 ingenios y 12 eran de Trujillo, de la familia, de su patrimonio, que ante la muerte de Trujillo se llamaba la Corporación Azucarera Dominicana, CAT, y luego fue transformada en 1966 por Balaguer por Consejo Estatal del Azúcar. Bueno, todas estas empresas tendrán que ser revisadas. Está el FONPER. El FONPER es que también fue contemplado en la ley 125-01, que es de nuestra autoría. Fuimos nosotros que introdujimos esa ley, y fui yo personalmente que diseñé ese esquema de la CDE, la ETED, Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, EGI, Empresa de Generación, la sede, todo esto. Bueno, va a ser transformado para buscar más eficiencia, ahorro y mejor servicio para la calidad de vida del pueblo dominicano. Para nosotros, y lo voy a decir para que esto se mantenga vía nuestro canal de YouTube también, las dos cosas que más nos preocupan en estos momentos son la pandemia y el hambre que está pasando un segmento importante de la población. Me consta, porque estoy en contacto permanente con coordinadores que tengo en distintos barrios, y escucho a diario el grito de: no he cenado, mi familia se está muriendo de hambre, ¿qué puedo hacer? Y nosotros hacer algunas diligencias para resolver el problema.
¿Qué se podría hacer para que esos dominicanos, tan dominicanos como el que más, porque nació en la tierra que nos legaran los patricios Juan Pablo Duarte, Ramón Matías Mella y Francisco Rosario Sánchez, qué se puede hacer para que el hambre disminuya en República Dominicana? Lo primero es dejar de politizar la asistencia social del Estado, institucionalizarla, y lo que se hacía, siendo un derecho, se hacía como un acto de generosidad para buscar apoyo político. Entonces, mediante ley, institucionalizarlo, y que el derecho a la alimentación sea un derecho ejercido. Existe, pero no es ejercido plenamente en favor de la población dominicana. Esa es la primera, y ya eso se ha prometido que se va a convertir en ley. Lo segundo es la recuperación económica del país. Creo que el optimismo que ha presentado a la sociedad dominicana uno de los médicos más brillantes de este país, que es el doctor José Joaquín Puello, sí, claro, cuya hija está vinculada porque es esposa de uno de los funcionarios principales de la estructura de la Universidad de Oxford en Gran Bretaña, y es una de las empresas que ha fabricado la vacuna. ¿Así? Sí, claro. Entonces, José Joaquín Puello ha dicho que es cuestión de meses de que ya prácticamente estemos enfrentando la COVID con una vacuna. La recuperación del país desde el ángulo económico será función de la recuperación que tengamos frente a esta vacuna. Una vacuna que ya en nuestro país por lo menos ha bajado en su letalidad de una manera brutal. Estamos hablando de que la letalidad está por debajo de 2%. Sin embargo, la contagiabilidad o la positividad se ha disparado, anda por el orden del 30%, contrario a lo que existe en Estados Unidos. En Estados Unidos tienen de letalidad, de mortalidad, 3.9, 3.7. Sin embargo, aquí nosotros tenemos como 1.6, 1.8. Tenemos la tercera parte de la letalidad de Estados Unidos. Pero allá la contagiabilidad o la positividad, que es alta y que afecta a muchos estados y que ellos están muy preocupados, sin embargo es solo el 9%, y aquí es 3 veces más, el 29.5%, ya el 30%. Pero el mundo la OMS está dando seguimiento a las 140 grupos de investigación que por el mundo entero está dando seguimiento a este tema, está trabajando en investigación y desarrollo. De esos 140 grupos de investigación y desarrollo, los más promisorios son 18. Y de esos 18, 3 son los que están ya dando resultados visibles y patentes, dado que, por ejemplo, Boris Johnson en Gran Bretaña acaba de anunciar que va a comprar 100 millones de dosis de la vacuna inventada por la Universidad de Oxford, y ya le dije que la inventora, la viróloga más famosa del mundo, acaba de vacunar sus 3 hijos como parte del programa de la prueba que tiene que hacerse en seres humanos antes de certificarla como definitivamente, pero ya lo está. Entonces el país tendrá que enfrentar esto de la COVID-19 siguiendo el desarrollo mundial del conocimiento, de la producción de la vacuna, las normas protocolarias, y siguiendo estas recomendaciones del uso de mascarilla, del uso de la conservación de distancia, y también el lavado de manos y la higiene ambiental, que todo esto es recomendable. Pienso que el país tendrá que recuperar su economía. El gobierno está muy consciente de esto.
lanzará política de estímulo sobre todo a la pequeña y la mediana empresa, porque aún antes de la COVID, la salida que tenía el país para que el crecimiento económico se democratice, para que sea incluyente, para que no solo el 30 o el 35% de la población dominicana ande celebrando que el crecimiento económico es una realidad, pero entonces dejando atrás el 60 o el 65%. Que mire, como este programa se ve en el exterior, la prosperidad de los más pobres en República Dominicana, el poco de prosperidad que han tenido, que lo han tenido, la sobrevivencia y la mejoría en condiciones de vida se debe a los dominicanos de ultramar, Claro. que inyectan a la economía dominicana cerca del 20% de la riqueza, del PIB dominicano. Y a la remesa. No solo remesa, la remesa es lo de menos. Déjeme decirle, tal vez usted no había oído este análisis. Las remesas son 7,000 millones, pero la cantidad de cajas, enseres, paquetes, tanques y cosas que envían a la familia dominicana, se estima que puede igualar la remesa o quedarse en algunos 4 o 5 mil millones, que hay que sumárselo a los 7,000 de la remesa y llegamos a 12,000 millones. Claro. Pero entonces la cantidad, antes de la pandemia, el 20% de los turistas que recibía Dominicana, el país, eran dominicanos que venían, pero vienen trayendo consigo, algunos no les va muy mal y vienen buscando distensión y soltar el estrés, pero la mayoría en promedio se estima que traen de 4 a 5 mil dólares. Multiplique eso, si era el 20% de los 7 millones por 1,5 millones, ahí usted tiene 7 millones de dólares más que vienen, que no están en la remesa. Claro. Y que hay que sumárselo, y ahí llegamos a 20,000 millones. No el 25% de los 80,000 millones que tenía República Dominicana de Producto Interno Bruto anual es de los dominicanos ausentes. Ese es el gran tesoro. Beneficia más los dominicanos en el exterior a los dominicanos que todas las minas de oro que hay aquí, de todos los metales que producen y sacan el tesoro más grande del mundo, pero los pobres ni lo ven. Pero las verdaderas minerías auríferas de esta república son los dominicanos. ¿Se van a quedar las minas como están en manos de extranjeros así? Bueno, ya haciendo y deshaciendo. Ya ese es un tema, claro, que tendrá cuando el Ministerio de Minas y Energía, yo no tengo duda de que su incumbente, el compañero y amigo Toñito Almonte, ponga en marcha el imperio de la ley, muchas cosas tendrán que cambiar, muchas. Todo lo que se esté haciendo mal hecho tendrá que cambiar, pero que ese es el propósito del nuevo gobierno, no solo en la minería, sino en todos los aspectos. Bueno, realmente escucharlo a usted, pues, contribuye mucho a llevar más esperanza al pueblo dominicano, que votó por el cambio, votó en favor de Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno. Hay muchas expectativas en el pueblo dominicano de qué hará el gobierno, sobre todo después de lo que hemos pasado, esta pandemia que ha puesto de rodillas no solo a República Dominicana, sino al mundo. Mire, don Ercilio, todo eso que usted dice es tan cierto, porque usted sabe cuál va a ser el principal recurso de este nuevo gobierno. El fin de la impunidad y la no corrupción. Porque si aquí, dicen los organismos internacionales, la corrupción se llevaba entre las uñas sucias, cerca de 150,000 millones de pesos. ¿Cuánto? Cada año, claro. 150,000 millones. Claro que sí. Se lo llevaba porque Leonel Fernández dijo aquí, cuando era candidato en 1996, que del presupuesto público el 30% se iba en corrupción. Oiga, y eso era cuando el presupuesto eran 34,000 millones de pesos. Ahora que es casi de 1,000 millones de 960,000,
sáquele 30% a eso, pero no a lo todo, porque ahí hay también muchos préstamos, de los que también se los roban. Este país va a tener, en la transparencia con que va a gobernar Luis Abinader, su principal fuente de desarrollo, así como los fondos de pensiones que andan por los 780 mil millones, se han convertido en el ahorro forzoso nacional, que está financiando muchas obras privadas y públicas de desarrollo y financiando también las cuentas nacionales deficitarias. Así también la no corrupción se convierte en uno de las disponibilidades de recursos más fluido del país. Se dice que hay personas, inclusive algunos están en el Congreso Nacional, que aún no han declarado su patrimonio. O sea, sobre esas personas, ¿qué se va a hacer? No, porque eso no tiene nadie que preocuparse. Ellos se están incriminando ellos mismos, porque si la ley dice cómo debe hacerse, pero todavía eso se le aplicaría a los alcaldes, porque los alcaldes se juramentaron el 24 de abril y la ley les da unos 45 días. Los nuevos, eso tengo entendido. No, pero es que hace años que no hacen declaración. Bueno, pero ya veremos estas nuevas autoridades, porque ya hemos dicho que el fiscal, el procurador fiscal consensuado que designe el presidente, para luego entonces, cuando llegue la reforma constitucional, encontrar una forma de designar al Procurador General de la República que le asegure a la sociedad que va a cumplir su papel de perseguir el crimen, perseguir el delito, quien quiera que fuera que lo cometiera. Recuperar los bienes del Estado. Claro. Y hablando de recuperar bienes del Estado, yo no tengo esa gran relación. Lo entrevisté cuando era aspirante a senador por la provincia de Santo Domingo, con Luis Abinader. Después tuvimos un almuerzo, hace muchos años de eso. Y después, pues, hemos hablado un par de veces cuando murió su padre. No he tenido esa gran amistad como la tuve con su padre, porque le entrevisté varias veces siendo vicerrector, secretario de Finanzas, secretario de Finanzas, y en la Revolución, que fue también ministro de Finanzas del gobierno de Francisco Alberto Camaño Deñó. Se dice que Luis Abinader va a actuar tal como hubiese actuado su padre en el caso de que hubiese llegado a la presidencia de la República. Además, él tiene un compromiso con la memoria de su padre. ¿Usted qué opina? Bueno, yo tengo la más alta opinión de don Rafael Abinader. Yo lo traté, lo conocí. No, y yo también mucho, porque aún teniendo una diferencia como de 20 o 25 años, a mí me tocó mucho interactuar con él. Cuando Jorge Blanco formó su equipo y su gabinete, había escogido a Milton Mesina para que fuera el ministro de Finanzas. Entonces el presidente, yo era el coordinador técnico nacional, él formó ese gabinete conmigo, su esposa, y entonces me dijo, tú te encargas de llamar a las personas que yo he designado para anunciarle el cargo que van a ocupar. Entonces llamé, visité a don Milton, mire, vengo a decirle que el presidente quiere que usted sea el ministro de Finanzas, yo les traigo aquí todos los documentos de la programación que hicimos y todo eso. Entonces él me dijo, no, yo fui ya, siendo muy joven, hasta gobernador del Banco Central, ministro del Tesoro y de Fomento en los años 50. Entonces luego fui embajador ante el BID, ante las naciones, tantas cosas, y yo estoy dedicado a mi esposa que está en silla de ruedas. Yo lo que quiero es ser asesor de finanzas. Dile al presidente que muchas gracias, que yo no trabajé por él para ser ministro de nada. Cuando yo voy le explico eso al presidente, en eso entra Tuey, y cuando estamos nosotros ahí hablando, le dice a Tuey, al presidente Jorge Blanco, Salvador, pero acuérdate del doctor Rafael, que cuando fue Abinader, cuando fue Contralor General de la República, don Antonio, recuperó 38 millones de dólares de la Gulf and Western,
Ramón, ¿tú no estás de acuerdo? Digo yo, claro que sí. Entonces me dijo, ve, búscalo. Y a mí me correspondió ir a anunciarle al Rafael Abinader. Y luego fuimos colegas en el Senado. Y él siempre me apoyó para que yo fuera presidente. Era por Santiago, senador. Por 2 periodos por Santiago, y siempre me apoyó para que nosotros fuéramos presidente del Senado. Y nunca le vi cuando se iba a tocar algún tema en el que él pudiera tener algún tipo de interés. Nunca lo advertí pidiéndole a nadie que le apoyara. Nunca se quedó en el hemiciclo. Manejó ese conflicto de intereses que pudo haber habido. Nunca lo hubo, porque era una persona extremadamente delicada y pundonorosa, y siempre se ausentaba cuando íbamos a tratar un tema en el que él, aunque fuera remotamente, tenía alguna participación. De manera que fue una persona extremadamente respetuosa, honesto a cabalidad, y pienso... Con gran don de gente. Gran don de gente, muy inteligente. Fue de los primeros dominicanos que salió a Brasil a formarse como en impuestos, en recaudaciones, en tributo en el Instituto de Brasil, del gobierno de Brasil, con una cooperación, y era una persona, abogado y gran financista, y además fue mi profesor de economía para ingeniero en la UAS, porque yo, aunque me gradué en Estados Unidos, inicié mis estudios en la UAS en ingeniería química. De manera que tengo que reafirmar esa integridad cabal de don Rafael Abinader, y que sé que es un timbre de orgullo para sus hijos. Bueno, amigos telespectadores de República Dominicana y del exterior, acabaron de escuchar El Pueblo Cuestiona. En el día de hoy nos honró con su presencia una figura que yo quiero, respeto y admiro por muchísimas razones, igual que el pueblo dominicano. Después de escuchar este programa, le toca a usted, amigo, sea usted el jurado.